México subordinado. La subordinación en la etapa neoliberal. Tercera parte, 1976 y 1982. 2 años crisis para acabar con el Estado nacionalista. Sección 7. Derecho a la derecha, a derechazos. Desde los 60 y con Díaz Ordaz de manera más marcada, el gobierno aminora la flexibilidad antes detentada por el partido gobierno, derechizándose, haciendo que aún y cuando la economía muestra cifras positivas, las protestas se vayan incrementando ante la cerrazón de un régimen carente de alternativas políticas. Y las protestas brotan por generación espontánea. El PRI gobierno, con su milagrito mexicano, comienza a caducar. La represión alcanza cotas antes no vistas en la propia ciudad capital. La conjunción del movimiento del verano del 68 y la circunstancia de peso que significaban las Olimpiadas presionaron aún más a un gobierno de por sí lerdo e intransigente. El PRI de Díaz Ordaz era un gobierno tan cerrado como caduco, en el que culmina la falta de alternativas políticas en un callejón sin salida, no aceptando cambio alguno, hace que se exacerbe la oposición en su contra, al unísono de que la presidencia obtusa va incrementando la represión, conduciendo al genocidio. De tentador Díaz Ordaz, de una mentalidad cargada a la derecha, puede ser conducido a dar golpes violentos creyendo que combatía una conspiración comunista. ¿Y qué tal si era la CIA? Con Echeverría, el Estado pretende el control de los mass media para servirse de la propaganda a favor de sus proyectos nacionales e internacionales, encontrándose con la resistencia de monopolios formados por el propio Estado, los que crecidos reaccionan de manera inamistosa. Ellos no comparten ninguna obligación nacionalista, se rebelan ante cualquier intervención estatal, por mínima que sea, y periódicamente señalan las ineptitudes de un gobierno poblado de manías propagandísticas. La manipulación se apoya en la despolitización y en las debilidades gubernamentales y concluye igualando propaganda gubernamental con tedio infalible, extirpando cualquier propósito intervencionista. Eso es, bien mencionado, la despolitización y la carga negativa que de por sí conlleva el Estado-gobierno se traduce en factores que juegan en su contra, elementos a los que el aparato ideológico de Estado privados habrán de acudir para explotar la animadversión a la que se hace merecedor, si no se ponen a tono con las divisas empresariales. Aparatos ideológicos del Estado que se fortalecen como negocios privados adquiriendo preponderancia y éxito conforme los medios electrónicos conquistan al mercado y así a millones de televidentes, adquiriendo un inmenso poder para ir interviniendo en política y configurando la mentalidad y conducta de masas alienadas. Así pues, nuevamente despolitizadas, no tanto como analfabetos, sino como televidentes, videntes cautivos y dominados mentalmente. Dentro del mismo reparto de poderes institucionales y fácticos, la iniciativa privada puede ir retando al PRI gobierno conforme sienten que el mundo va cambiando a favor de los refrescos de cola, es decir, a favor de los monopolios transnacionales. Ya no quieren ser meros soldados priistas, sino un poder económico político que descubre que su propio potencial se incrementa y pueden ejercer una acción directa que les reditúe en mayores ganancias conforme el Estado, presionado, vaya abriendo puertas y ventanas y haga ventas de garaje con paraestatales. Así que las pretensiones de Echeverría de aplicar reformas en respuesta a peticiones procedentes desde abajo se encontrarán con la intransigencia de la derecha, que no está para otorgar concesiones, sino para ganar privilegios. De manera tal que el país pasa a sufrir la intensificación del autoritarismo de Estado efectuado a través de dos vertientes, la gubernamental y la de la derecha empresarial. Ya en el segundo tercio de su mandato, Echeverría opta por intensificar sus visitas y desplantes en territorios y ámbitos cargados a la izquierda,
viajes a China y a la Unión Soviética, así como procura un acercamiento con la Cuba revolucionaria de Fidel, efectuándose también un muy humano apoyo a los exiliados chilenos, pretendiéndose con ello un corrimiento político ideológico del centro hacia la izquierda, acción que no podrá corroborar en los parámetros de la economía. Ya sabemos que su oposición a la burguesía empresarial mexicana se da más en el terreno de la retórica y de los golpes bajos sin tener efectividad como acciones que afectasen la concentración y reproducción capitalista proempresarial. Pretensiones y medidas que se ven obstaculizadas y son frenadas, precisamente por una derecha que tras la caída de Allende se sabe sobreprotegida por la línea imperialista y por la tendencia antiestatista que traen los vientos del norte. En un medio ambiente enrarecido por la CIA, el catastrofismo de la derecha convoca las sensaciones conjuntas de impotencia y fatalismo y asocia al Estado con imprevisión, caos, despilfarro, odio a la familia, corrupción, lo que se remediará con eliminarlo por completo del proceso económico. Tal es la intención de fondo que la ofensiva neoliberal en gestación procura, comenzándose por desestabilizar al régimen, propagando rumores, exagerando problemas y fastidiando la economía. Primeramente, a fines de 1972 aparece el espectro de un estrangulador de mujeres metiendo miedo en todo el Distrito Federal. Que si de aquí, que si allá hay cadáveres que el gobierno oculta. Shh. A partir de fines de ese mismo año se da la alarma de que hay escasez de víveres. No habrá alimentos en los próximos meses. Prepárense para las raciones. Los meses pasan y siguen comiendo acorde con sus costumbres y panzas. Y entonces, 3. Pero para ser precisos, lo que está por escasear es la gasolina, infundio ya empleado en el 68. Hagan colas en las estaciones para cargar un simple viaje, 1973. 4. El tenebroso caso de las vacunas esterilizantes, 1974. Alerta, padres de familia. El gobierno comunista de Echeverría procura el control de la natalidad. Tal mentira surte efecto. Afectados en una zona esencial, la necesidad de garantizarles a sus hijos el mayor patrimonio, el de la descendencia, los padres de familia, desatendidos de la absoluta gratuidad del rumor, se angustian, amenazan, retiran con violencia a los niños de las escuelas, golpean maestros, persiguen ambulancias que traen la vacuna. Quienes propalan la calumnia saben su negocio. 5. Libro de texto gratuito, 1975, de tendencia comunista, provocando la reacción de invisibles e inasibles asociaciones de padres de familia, brotan para lanzar la consigna. El gobierno quiere arrebatarnos la mente de nuestros niños. El marxismo-leninismo quiere implantar un sistema ateo, totalitario y antimexicano. Dios no lo quiera. De inmediato, el clero ofrece sus servicios para reforzar una nueva cruzada cristera, capaz de frenar tal atrevimiento que va en contra de nuestras mejores costumbres. Si en el fondo la generalidad que se nombra con decir el pueblo sigue siendo guadalupano, su fanatismo religioso es una debilidad potencialmente explotable por los que imaginan conspiraciones desde el norte. Y hasta película se hizo de lo ocurrido en Canoa, Puebla. 6. Rumor capcioso. Otro supuesto atentado a los fundamentos del sistema capitalista mexicano. El despojo a la propiedad privada patentada en la Ley General de Asentamientos Humanos, lo que vale para propiciar otra andanada de rumores con mala intención. El gobierno de Echeverría atenta en contra de los bienes inmuebles. Se inició en el Distrito Federal la socialización de los bienes raíces, reforma socialista para distribuir la riqueza que afecta a toda la propiedad inmueble, edificios, casas, terrenos y fraccionamientos. Evitémosla, haciendo de una pretendida ley de reordenamiento urbano un espantajo de los soviets. Unámonos para evitarlo. 7. Golpe de Estado, 1976. Ya a fin de sexenio, un gobierno debilitado por la crisis no tiene más remedio que devaluar. Ello propiciado por la presión externa que incide sobre la nación. Economía debilitada, propensa a ser intervenida
o para que se dé el ascenso de la derecha interna vía privatizaciones. Un Estado devaluado, igual a debilitado, resulta incluso afectado por el rumor de que se daría un golpe de Estado, pero a diferencia de Chile, en donde el régimen de la Unidad Popular sí realizó cambios estructurales que afectaron al gran capital del exterior y del interior del país, en México todo intento progresista del Echeverriato, con solo mencionarlo, se frena por la presión que hacía correr del centro hacia la derecha el régimen priista. Quo bono con los temores inducidos e infundados y la crisis generada. La crisis de 1976 le indica al aparato político una pérdida de base social que beneficia en primera instancia a la derecha. Hasta el humor patrocinado revela una estrategia accesible a todo público, televidente, que precisa una verdad envenenada. Todos los funcionarios son corruptos, la iniciativa privada es buena y honesta, y si los pobres pudieran serían tan corruptos como los funcionarios. Gran verdad del catecismo neoliberal. A chistoretazo se despide Echeverría y se recibe a José López Portillo, mismo el cual no se salvará de un trato despectivo al término de su sexenio por haberse atrevido a nacionalizar la banca, considerándolos por igual de corruptos y demagógicos, y no es que no lo fueran, a la usanza del partido, pero era el momento preciso para achacarle sus defectos en procura de provocar el cambio para mejorar. La iniciativa privada ya se aprestaba a salvar al país. La agresión es en 1977 y 1978, quizá la más feroz desatada contra el político priista alguno, y los cómicos son determinantes en esta agresión a la imagen de la administración pública. El humor de la iniciativa privada se masifica y se vuelve popular y persuasivo. Desde luego que no hay buen propósito ni análisis de fondo en criticar así al PRI corrupto gobierno. Se trata de desprestigiarlo para que vaya aflojando y permita la participación empresarial en pro de su propiedad privada engrandecida gracias al abaratamiento de paraestatales. Gracias, capitalismo de Estado, por acumular riquezas y propiedades que nos pertenecen por derecho patrimonial del auténtico capitalismo, el privado, derecho mundialmente reconocido y establecido, proyecto y compromiso internacional de por medio. Respétese la sacrosanta propiedad privada. La modernización y el alcance primermundista solo es posible reforzando y promoviendo a las grandes empresas. Los intentos de Luis Echeverría por paliar la concentración de la riqueza, como toda obra del Estado pseudo-revolucionario postcardenista, es a medias y no concreta en acciones efectivas, por lo que sirve al empresariado empoderado para propiciar el clímax que favorece exclusivamente a sus propósitos. Echeverría es comunista, combatámoslo por el bien de la patria. Y el efecto desmovilizador triunfa. La manipulación toca fondo. El azoro de las buenas conciencias estimula el desinterés ante la participación democrática. Despolitizados y confundidos, desmoralizados. La estrategia de la derecha triunfa. La crisis del 76 termina por quebrantar el nacionalismo oficial en tanto proyecto de resistencia antiimperialista y pone de relieve las insuficiencias del Estado Nacional. Cumplido el embate anti-Estado nacionalista, de eso se trataba la ofensiva soterrada imperialista en su primera etapa. La segunda vendría con el siguiente y último presidente revolucionario, tal y como él mismo se calificaría de manera posterior a su ejercicio, el último presidente de la revolución o de la revolución, don Pepe Pillo. Que la presión era por su origen de carácter imperialista, solo los tontos útiles lo podrán negar. En 1976 fueron legisladores norteamericanos quienes, en una carta dirigida al presidente Ford, legitimaron la campaña de rumores contra el régimen mexicano al denunciar la designación de por lo menos 1000 comunistas y radicales extranjeros en puestos importantes del gobierno y en los periódicos. El propósito del gobierno mexicano de aumentar lazos políticos, económicos y culturales con cada nación comunista. Los cambios recientes en la Constitución mexicana para minar la base legal de la propiedad privada.
la inclusión de libros de texto castristas para ser usados obligatoriamente en todas las escuelas de México, inacción del gobierno ante miles de hechos de ocupación de tierras realizados con frecuencia por bandas armadas dirigidas por extranjeros. Por razones morales y humanitarias solamente, preferiríamos no ver a 65 millones de mexicanos obligados a escoger entre la esclavitud y el exilio. Y por razones estratégicas abrumadoramente importantes, preferiríamos no ver lo que algunos escritores mexicanos visualizan: una cortina de cactus a lo largo del río Bravo. Claro que la culpa del deterioro de la economía en México la tiene el régimen castrista y no el capitalismo depredador imperialista, injerencia de la CIA incluida. La complicidad del empresariado mexicano se sobreentiende y se comprueba. Hay confesión explícita de su participación. No es que se persiga acumular riquezas y poder, de ninguna manera. Eso no pasa en este mundo capitalista. El problema es que México no puede progresar sin la participación del empresariado, además de que por supuesto que no estamos en contra, sino a favor de los trabajadores. Atentamente, Manuel Cloutier, en octubre de 1978, afirmando asimismo que lo que estaba por venir no sería en favor del empresariado y en perjuicio del proletariado, de ninguna manera. ¿Ya conocería a Vicente Fox? Pues sí, el neopanismo ya olía a empresarios fracasados pugnando porque el Estado les resolviera la caída de la tasa de ganancias en sus muy particulares negocios. Distintos tonos y gradaciones. En su apología y defensa, los empresarios van de la amenaza a la promesa del capitalismo social, de la burla del Estado a la petición de comprensión del empresariado en las universidades. Tal estrategia se consolida con el impacto de la desnacionalización, de la norteamericanización de la vida cotidiana, imitación irrestricta y no asimilación crítica. Este proceso triunfalista de la derecha culmina a principios de este año, 1979, con la visita a México del Papa Juan Pablo II. Por si faltaba algo para apuntalar la ofensiva de la derecha, amén. Y vénganos el Opus Dei y los millonarios de Cristo. Ahora sí, amén.